Bueno, me parece que tenemos quórum para seguir adelante. Así que, bueno, esta noche vamos a seguir con nuestra mirada histórica sobre la doctrina de Cristo y vamos a ver a partir de la Reforma Protestante hasta el día de hoy, ¿no? El presente. Así que vamos a Buenas noches. eh, encomendarnos en manos de Dios para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios y ir comprendiendo más acerca de la doctrina de Cristo. Así que te pido, por favor, Sherson, si puedes dirigirnos en oración, puede ser. Sí, claro, con mucho gusto. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la bendición de estar recibiendo esta clase, Señor. Gracias por las personas que han dispuesto su tiempo. Esto es un regalo de gracia que tú nos das, Señor. Tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, dice tu palabra. Señor, y creo que cada uno de nosotros responsablemente acudimos a esa disposición tuya, Señor. Quiero darte gracias por este tiempo, ha sido de crecimiento, ha sido de tener una amplitud en este tema, Señor, y todo lo que concierne a conocer más de tus atributos, más de tu persona, siempre es bueno para nosotros. Conocer la historia, Señor, nos enriquece para poder, Señor, proclamar a Cristo con autoridad. Es tanto lo que puedo decir, Señor, de la bendición que ha sido recibir este curso que pasaría toda la noche. Pero en este momento quiero pedirte que por favor, por tu espíritu, nos ayudes para con claridad poder entender el tema que el profesor va a exponer hoy. Te pido, Señor, que alumbres, que ilumines nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a comprender las verdades que hoy quieres iluminar a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, me parece que es bueno poder seguir un poco más con esta mirada histórica sobre la doctrina de Cristo, porque, como vamos a ver, podemos aprender muchas cosas, ¿no? Lecciones para hoy, ¿no? De la historia. Esa es la idea. Aunque un predicador famoso del siglo XX dijo que la historia nos enseña que la historia no nos ha enseñado nada. O sea, seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Pero lo que sí que creo que si bien eso es cierto y vamos a ver que muchos de los errores de cual vimos que surgieron en Nicea, Calcedonia, siguen de alguna manera, disfrazados de otra manera distinta, siguen ocurriendo hoy, es importante entender la influencia de la cultura, de la filosofía, de todo lo que el entorno, ¿no? En cual nosotros vivimos. No podemos vivir realmente aislado del mundo en cual nosotros vivimos. Por eso Jesús oró por sus discípulos, no los quite del mundo, pero presérvelos del mal. Y entonces nosotros nos toca hacer teología, entre comillas, ahora en el siglo XXI, en nuestros tiempos. Y bueno, esa teología eh, es una teología, como habíamos mencionado en otras clases, que el fin de la teología es la adoración de Dios, ¿no? Que realmente seamos transformados a imagen de Cristo, que realmente vivamos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no? Am, pero también podemos aprender mucho de alguna manera eh, entender que esta relación que tenemos con la filosofía, con el entorno social, cómo debemos posicionarnos hoy ante los distintos desafíos que tenemos. Porque el fin de nuestra misión es que las personas conozcan a Jesucristo personalmente, tengan una experiencia vivencial, ¿no? Del amor, de la gracia de Dios en sus vidas a través del único mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, ¿no?
Pero para eso nosotros tenemos que saber, bueno, quién es Jesucristo, en quién realmente hemos creído. Y entonces, bueno, con todos los distintas etapas históricas que vamos a pasar esta noche, espero que esto eh, evoque en nosotros el deseo y la necesidad de seguir aprendiendo eh, a saber realmente en quién hemos creído y a quién estamos sirviendo y cómo lo podemos hacer de la mejor manera, ¿sí? Am, bueno, vamos a ir a la presentación de esta noche. Eh, y bien, bueno, vamos a empezar, como dije, con la cristología en tiempos de la Reforma protestante. Eh, la Reforma, sin duda, empezó oficialmente con Martín Lutero, ah, quien es el precursor, de alguna manera, de esta revolución, ¿no? Teológica que él provocó, que empezó a provocar aunque él mismo nunca dejó la Iglesia Católica per se, pero empezó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y bueno, sin duda él empezó todo este movimiento, lo que llamamos la Reforma Protestante, pero realmente le tocó a un teólogo de la segunda generación, Juan Calvino, quien es verdaderamente el teólogo por excelencia de la Reforma. Lutero le dio inicio y Calvino le dio forma, le dio sustancia, ¿no?, a la teología reformada a través de sus comentarios casi sobre todos los libros de la Biblia. Hay un par justamente sobre el cual no escribió. Em, a un comentario y obviamente muy conocido, quizá más conocido por su obra magno que era las instituciones de la religión cristiana, ¿no? Que tuvo varias versiones, empezó con una pequeña versión de 6 capítulos y en su último forma, formato, perdón, terminó con 66 capítulos dividido en 4 libros, ¿no? El primer libro estaba dedicado al conocimiento de Dios, ¿no? El segundo libro al conocimiento de Cristo como mediador, el tercero sobre la obra del Espíritu Santo y el cuarto sobre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y en este segundo libro vemos en estos capítulos donde él expone, ¿no?, su cristología en estos capítulos. Entonces vamos a tratar de rescatar algunas cosas importantes que Calvino contribuyó al desarrollo de la teología en general, ¿no? Para que podamos apreciar cómo la posición de los reformadores fue tomando forma. Y vamos a empezar con una controversia que surgió entre Calvino y Menno Simons y los luteranos, ¿no?, con respecto a la presencia de Cristo en la Santa Cena, o lo que algunos llaman la Eucaristía. Um, este debate para nosotros quizás no sea un tema tan revolucionario teológicamente. Hoy sería bautismo en el Espíritu Santo, predestinación, cosas así, libre albedrío, pero este era el debate, ¿no?, en la época de los reformadores, ¿no? Habían surgido 4 puntos de vista sobre la Santa Cena, cual conocemos bien. La postura católica es transubstanciación, que significa que cuando eh, eh, toman participantes los comulgantes de el pan y el vino, se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto para nosotros es inaceptable teológicamente porque el autor de Hebreos dice que Cristo ofreció su vida una vez por siempre, sacrificio una vez por siempre, y no necesita ser repetida, ¿no? Em, Lutero enseñó lo que se llamaba la consubstanciación, que era que el pan y el vino eran pan y vino, pero debajo de los elementos estaba la presencia de Cristo, ¿no?
Y en tercer lugar estaba el que realmente luchó contra la postura de Lutero, quien era Zwinglio, ¿no? Ulrico Zwinglio, que simplemente lo tomó: el pan es pan y son símbolos, ¿no? Del cuerpo y sangre de Cristo, que es, creo, el punto de vista más sostenido por evangélicos, ¿no? Hoy en día. Pero bueno, Calvino argumentó por la presencia espiritual de Cristo en la cena. Entonces, al hacer esto, él se valió de las definiciones de Calcedonia, ¿no? Entonces, donde él argumenta que Cristo no se despojó de su divinidad cuando vino. Esto vamos a ver en otro contexto más adelante cuando hablamos de la teoría del kenosis, ¿no? Em, pero bueno, que él de alguna manera añadió una naturaleza, la naturaleza humana, cuando él se encarnó, ¿no? Entonces, acá Calvino dice: porque nosotros afirmamos que de tal manera se ha unido la divinidad con la humanidad, que ha asumido que cada uno de estos dos naturalezas retiene íntegramente su propiedad, y sin embargo ambos constituyen a Cristo. Entonces, Calvino, por este motivo, dice: el cuerpo glorificado, Cristo, está a la diestra de Dios, ¿no? Mientras que Calvino, la presencia de Cristo, su divinidad, está presente con el pueblo en todos lados, ¿no? Y bueno, la base bíblica sobre cuál se valió para argumentar esto es al final del Mateo 28:20: y yo estaré con ustedes siempre, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que él hacía esta diferenciación, y de cual los presbiterianos, ¿no? Enseñamos, ¿no? Que en la cena del Señor nosotros nos nutrimos espiritualmente de Cristo mediante la operación del Espíritu Santo, que fortalece nuestra fe y que aumenta nuestro amor por Cristo, siendo uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para fortalecer y crecer en nuestra fe. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros sepamos entonces las distintas posturas y dónde como reformados estamos parados, ¿no? Y acá, simplemente para esclarecer este tema, dice Calvino en los Institutos, capítulo 14 y punto 1: respecto a la afirmación que el verbo fue hecho carne, Juan 1:14, no hay que entender como si se hubiera convertido en carne o mezclado confusamente con ella, sino que en el seno de María ha tomado un cuerpo humano como templo en el que habitar, de modo que el que era hijo de Dios se hizo también hijo del hombre, no por confusión de la sustancia, sino por unidad de la persona, porque nosotros afirmamos que de tal manera se ha unido la divinidad con la humanidad que ha asumido, que cada uno de estas dos naturalezas retiene íntegramente su propiedad, y sin embargo ambos constituyen a Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí queda muy claro lo que estamos hablando, lo que se llama la comunicación de atributos. ¿Sí? ¿Ok? No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario sobre esto. Ok. Em, otro de los temas importantes que Calvino contribuyó con respecto a la cristología, y esto lo menciona Sproul en su capítulo 8 sobre su comentario sobre la Confesión de Westminster, era de que él percibió a través de las Escrituras este triple oficio de Cristo como profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces Calvino aquí estaba afirmando que la venida de Cristo es el cumplimiento de, el fin de las profecías, ¿no? Y por eso uno de los temas cuando estamos hablando de la historia de la redención, ¿no? Nuestra teología del pacto, creemos firmemente que hay un solo pacto y la unicidad de las escrituras, ¿no? El Antiguo Testamento nos prepara
para Cristo a partir de Génesis 3:15 en adelante. Um, y el Nuevo Testamento mira atrás y confirma, ¿no?, que esta persona histórica, Jesús, quien caminó por Israel y vivió, hizo milagros y después fue crucificado, enseñó el camino hacia Dios, es en definitiva el Mesías, el Salvador, el único que nos puede reconciliar con Dios, ¿no? Y lo recibimos mediante la fe, por cual somos justificados, ¿no?, y declarados justos ante Dios. Entonces, Cristo es el epicentro de las Escrituras, ¿no? Todo apunta a Él y Él es el cumplimiento de todo lo que fue predicho. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento toda la enseñanza que surge acerca de su persona, de su divinidad, su humanidad, ¿no?, su misión, su obra, su expiación, resurrección, ascensión y bueno, lo que estamos esperando ahora, ¿no? Entendiendo que Él es la palabra final de Dios. Ya no estamos esperando nuevas revelaciones, no debemos buscar agregar nada a las escrituras, ¿no? Porque todo lo que nosotros necesitamos para afirmarnos en Cristo, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y ser transformado a imagen y semejanza de Cristo, lo tenemos en los 66 libros de la Biblia llamamos la palabra de Dios. Y entonces, en este sentido, Cristo es el profeta. Y cuando uno lee Berkhof hace el punto en su sistemática que el ministerio profético de Cristo lo continuó el Espíritu Santo cuando fue enviado a la iglesia. ¿Cómo hizo esto? Y tomando los apóstoles, los que iban a escribir las cartas del Nuevo Testamento, um, ahí vemos en Juan 16:14, hablando del Espíritu Santo, donde Jesús dijo, él dice, tomará de lo que es mío y lo hará conocer y a ustedes de esta manera me va a glorificar, ¿no? Entonces, es muy importante que esta función del Espíritu Santo de continuar este oficio profético de Cristo no hay ninguna contradicción, ¿no? Simplemente continúa lo que Jesús empezó en su primera venida, ¿ok? Um, y en segundo lugar, tenemos Cristo como sacerdote. Eh, y por eso Calvino ve en el libro de los Hebreos que todas las referencias que el autor de Hebreos hace hacia los sacrificios del Antiguo Testamento eran una anticipación de la obra mesiánica, ¿no? Eh, salvadora de Cristo como sacerdote. Él es el sacrificio mismo, ¿no? Pero también Él es el que intercede entre nosotros y Dios, es el mediador que tenemos para llegar a la presencia de Dios. Y por eso, dado y debido, lo vamos a ver más claramente cuando vemos algunos ejemplos de la cristología que vemos en el Catecismo de Heidelberg, pero vemos que decimos el autor John Murray, quien escribió un libro que realmente es una joya, vale la pena tenerlo, es La redención consumada y aplicada. Él dice que, bueno, podía haber Dios salvado a la humanidad de otra manera y no. Salvo, Él puede elegir a quien Él quiere salvar, pero no cómo salvarnos. Tenía que ser debido a su justicia, debido a su santidad, entendiendo que el pecado es algo que contradice, ¿no?, la santidad y la justicia de Dios. Debe ser alguien que es divino y humano. Sí, Gerson. Profe, ¿puede volver a repetir el título del libro, por favor? Sí, se llama La redención consumada y aplicada. Si quieren, después se los mando, lo comparto en un grupo. Es un clásico sobre todo el tema de soteriología. Abra la primera parte del libro, trata la naturaleza de la expiación. Lo hace. Lo bueno siendo bien escocés, Murray, es muy, muy preciso, muy claro en sus explicaciones. Creo que lo van a disfrutar. Es muy profundo, pero vale muchísimo la pena tener ese libro en sus bibliotecas.
Y la segunda parte del libro es dedicado a lo que llamamos el orden de la salvación, ¿no? Donde lo desarrolla de una manera con mucha profundidad, ¿no? Bien. Bueno, hablando entonces acerca de Cristo como sacerdote, tenía que ser divino, tenía que ser humano. Por eso no había otra posibilidad de que Dios pudiera salvarnos aparte de su Hijo unigénito, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante, ¿no? Debido a la justicia y la santidad de Dios, ¿no? El pecado es algo contraído por la humanidad con Dios. Y un ser humano debe pagar entonces esa deuda con Dios. Pero sabemos que ninguna persona de la raza humana es capaz de obedecer o fue capaz de obedecer a Dios perfectamente. En ese sentido, Adán eh, tenía la posibilidad, pero falló, ¿no? Y debido a su pecado, su caída, nos constituyó a todos nosotros, toda la raza humana, pecadores, ¿no? Las consecuencias de su primer pecado fueron imputados a nosotros en lo que llamamos el pacto de obras o pacto de la creación o pacto orgánico, ¿sí? Y por eso, a partir de ahí, de ese momento, el camino a la vida eterna sin un mediador queda nulo, ¿no? Porque en el pacto de obras que Dios estableció con Adán no había la provisión para un mediador. Era un pacto entre Dios y Adán, ¿no? Entonces, ningún mérito, el hombre más puro no puede hacer o dar a Dios el sacrificio que necesita para el pecado. Solo alguien que es divino y solo alguien que era hombre podía pagar el precio y dar un sacrificio aceptable a Dios por nuestros pecados, ¿no? Por eso Timoteo 1:2:5 dice que Jesucristo, no hay otra persona, hay un solo mediador y Dios entre nosotros, entre Dios y nosotros, el hombre Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante lo que acá está rescatando Calvino, ¿no? Nunca debemos pensar que la Reforma inventó doctrinas. Todo lo que ellos desarrollaron lo hicieron volviendo las fuentes a fontes y también aplicando el principio de sola escritura, ¿no? En el caso de Calvino, él decidió por su estudio de los padres de la iglesia, que San Agustín era el padre, de los padres más bíblicos que había. Entonces sigue a Agustín en muchos de estos temas, ¿no? Pero bueno, entonces Cristo es el único mediador porque es Dios, como vimos con las definiciones de Nicea y Calcedonia, pero también es plenamente humano, ¿no? Y ahora este oficio eh, de sacerdotal o de nuestro sumo sacerdote en el cielo sigue a partir de la ascensión, ¿no? Donde él ha sido recibido en el cielo. Uno piensa, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Bueno, no hubiera resucitado y toda nuestra esperanza de salvación quedaría completamente destrozado, sin ninguna posibilidad. Nuestra salvación depende de la perfecta obediencia de Cristo en vida, como lo dice Pablo en Romanos 5:19, ¿no? Y ahora que Él mereció la salvación por nosotros, porque en definitiva lo que cumplió Jesús, lo que cumplió Cristo en su vida terrenal es el pacto de obras original, no por sí mismo, sino por nosotros, ¿no? Él cumplió la ley perfectamente, por nosotros cumplió todos los tipos sacrificiales, etcétera, y por eso su sacrificio en la cruz era aceptable a Dios por nuestros pecados y por eso, por haber cumplido su obra en la cruz, fue resucitado, recibido en el cielo y coronado como rey a la diestra de Dios, donde sigue intercediendo siempre, según Hebreos 7:25, a favor de nosotros, ¿no? ¿Por qué cosas intercede? Bueno, intercedió por nuestra redención. Ahí en los últimos versículos de Juan 17, su oración suma sacerdotal. Um, Él oró por todos aquellos que iban a creer, todos nosotros estaban incluidos ahí. Ora también para que Dios nos ayude en nuestros
momentos difíciles en la vida, cuando estamos tentados a pecar, abandonarlo. Él nos ofrece gracia en tiempo de necesidad, de Hebreos 4, 14 en adelante. También Él nos defiende de las acusaciones de Satanás, primero de Juan 2, 1, ¿no? Es nuestro abogado defensor y la base de su defensa es su sacrificio que ofrece, que está presentado como ante la presencia del Padre, diciendo yo di mi vida por todas estas personas, ¿no? Entonces caen las acusaciones de Satanás porque todos nuestros pecados fueron perdonados y borrados, ¿no? Y también Él intercede que nuestro servicio sea rendido aceptable a Dios, sea usado por Dios para bendecir a otros, ¿no? Primero de Pedro 2:5, ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Cristo. Entonces, continuamente está intercediendo por a favor de su pueblo, como dice la nueva versión internacional en Hebreos 9:24. La verdad que me parece muy emocionante, ¿no? Esta frase que está intercediendo ante el Padre a favor de nosotros. Todo lo que es bueno para nosotros, todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios, Él está intercediendo que podamos recibir toda bendición espiritual, todas nuestras necesidades eh, materiales según su voluntad, ¿no? Y también que las promesas de Dios se cumplen sí o sí en Cristo, ¿no? Entonces ahí tenemos Cristo como sacerdote. Una de las cosas sobre cual me parece hace falta mucho más enseñanza en las iglesias es el hecho de que, hablando, haciendo referencia a la ascensión, es que Cristo fue coronado como rey. Cristo está reinando hoy, ahora, desde la ascensión y no esperando el milenio, ¿no? Para que Él reine. Lamentablemente, creo que no entender esto y estar atado a un esquema un poco bueno, dispensacionalista sobre este tema, hace que perdemos de vista el potencial del pueblo de Dios, sabiendo que nosotros estamos en Cristo, como dice Efesios 2:5, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Y a causa del hecho de que Él tiene toda autoridad, se le fue dado toda autoridad, para gobernar el mundo hasta el día final, valiéndonos de Salmo 110. Salmo 110 es un salmo mesiánico escrito por David, ¿no? Donde empieza diciendo, el Señor dijo a mi Señor, el Señor de David, siéntate a mi diestra hasta que pongan todos tus enemigos por estrado bajo tus pies. Y él tiene poder ejecutivo, entonces, para gobernar el mundo hasta el día final, cuando dice primero Corintios 15, 24, 25, que él va a devolver todo poder y autoridad al Padre cuando se haya cumplido los propósitos de redención, ¿no? De Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante esta enseñanza de que Cristo está reinando ahora, entendiendo en términos escatológicos que estamos hablando del reino de Dios en el ahora, pero el todavía no. El ahora está presente, el poder, la presencia del reino de Dios está en el mundo. Estaba desde la primera venida de Cristo, cuando él vino diciendo, el reino de Dios está entre ustedes, ¿no? Y esto es tremendamente importante, saber que la presencia del reino está en el mundo y que nuestra misión es trabajar para su extensión, ¿no? Por todas las naciones, como Jesús encomendó a sus discípulos para discipular a todas las naciones, ¿no? Y es muy importante esto, porque si Cristo es rey, ¿no? Él empieza a gobernar no como en un sentido político o militar, esto es lo que era la esperanza de los judíos, ¿no? Estaban esperando un mesiánico, un Mesías que iba a derrocar a Roma, ¿no? Y hoy en día también tenemos en teologías como la teología de la liberación, ¿no? Este concepto de un Mesías político, el que cambia los... lo que son los corrientes sociales, la pobreza, que haya justicia social, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es muy importante que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Si bien nosotros fervientemente queremos que debemos como creyentes abogar para que haya justicia en el mundo, y que
Eh, pero bueno, entendiendo que la justicia de Dios es otra justicia muy distinta a la justicia humana. Pero lo que debe todo creyente procurar es que Cristo realmente esté enseñoreando sobre su vida y la vida de nuestros congregantes, de nuestros feligreses, de nuestros miembros, ¿no? Por eso no debemos olvidarnos en la naturaleza de la gran comisión, que es discipular a todas las naciones. Muchas veces se llama el mandato evangelístico, pero es más que eso. El evangelismo es muy importante, es la primera responsabilidad de la iglesia, de cualquier iglesia, es evangelizar, predicar con integridad el evangelio, el mensaje de salvación, pero después de eso tenemos que estar estructurados y formar gente para que pueda discipular a otros, ¿no? Para que lleguen a la madurez en Cristo y sean capacitados para toda buena obra, ¿no? Todas esas buenas obras por cual fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces, hay muchas implicancias, pero también debemos creo que recobrar de que si estamos en Cristo es a través de Él que tenemos autoridad para predicar, para evangelizar, para hacer todo lo que nos compete como pueblo de Dios, como los líderes de sus iglesias, para llevar a cabo su misión, ¿sí? Para que realmente el reino de Dios se extiende por todas partes. Y esto también incluye nuestra influencia en lo público, ¿no? No solamente en lo privado, no solamente lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Por eso es importante poder formar iglesias, crecer iglesias, no con el fin simplemente de tener eh, ser iglesias grandes o con ministerios. Todo eso debe existir, pero con el fin de poder mirar hacia afuera, ¿no? Y extender la influencia del reino de Dios en todas las esferas de la sociedad también, ¿no? Bueno, entonces, esto es un tema muy importante, entender que podemos ir adelante en nuestra misión con esperanza porque Cristo está reinando hoy desde la diestra de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? O si no, seguimos. Am, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que sería la Cristología en la Confesión de Westminster. Am, el capítulo 8 de la Confesión de Westminster es el que trata a Cristo como mediador, ¿no? Y eh, la verdad que es muy interesante la experiencia de Westminster, estos 120 divinos, gente, teólogos, pastores, incluso el primer moderador de Westminster, la asamblea, era un presbítero gobernante, ¿no? Que era supralapsariano, un detalle más. Bueno, muy interesante que ellos se valieron mucho de todos los credos, de lo que había sido definido anteriormente en Nicea, Calcedonia, el credo de los apóstoles, ¿no? Muy interesante el respeto y el valor que ellos dieron, ¿no? A los credos antiguos de la iglesia y están reflejados en las definiciones que tenemos en el capítulo 8 de Cristo como mediador, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos: verdadero Dios igual sustancia, verdaderamente hombre, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, haciendo referencia al credo de los apóstoles, ¿no? Y después siguiendo las definiciones de Calcedonia, cuando habla acerca de así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. ¿Sí? Entonces ahí estaban reafirmando y en contra de los errores de Nestorio y Eutico. Y termina este párrafo con la afirmación de Calcedonia diciendo esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Em, También los formadores de Westminster tuvieron cuidado en no separar la persona de Cristo de su contexto trinitario, ¿no?
en el párrafo 5 del capítulo 8, siguen también hablando de los estados de Cristo, el credo de los apóstoles, es decir, fue crucificado, murió, fue sepultado, permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción, y al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que vamos a estar profundizando en algunas semanas, ¿no? Los estados de Cristo. Bien, la eficacia de la obra de Cristo, eh, de la mediación de Cristo que salva a las personas antes y después de su encarnación, ¿sí? Esto es un tema que, bueno, es muy importante. Yo me imagino que si uno al voleo pregunta a alguien en su iglesia, así nomás en conversación, diciendo cómo fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento. Y bueno, me imagino que muchos pueden llegar a contestar, bueno, por medio de la ley, ¿no? O las obras, ¿no? Esto es muy corriente, es una idea muy corriente en iglesias evangélicas, ¿no? Cuando en realidad, afirmándonos que siempre hubo un solo pacto de gracia, un solo camino de la salvación que ha sido por medio de Cristo antes y después de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y esto es algo que ahí la Confesión de Westminster afirma, ¿no? En el punto 6 del capítulo 8, ¿no? Ratificando la unicidad del propósito redentor de Dios y la unidad del pacto de gracia, ¿no? Em, ¿cómo se salvaron antes cuando tenían las profesas, las promesas, los tipos, los sacrificios, eh, los sacramentos también, ¿no? La circuncisión, la Pascua judía, ¿no? Todo apuntaba a la necesidad del arrepentimiento, de tener un corazón limpio en el caso de la circuncisión, que es el mismo sentido que tiene el bautismo con la agua que nos limpia de nuestras impurezas, ¿no? Haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo también. Bueno, y obviamente la Pascua judía, que después es transformada por Jesús en la última cena, donde él instituyó la cena del Señor, ¿no? Entonces, ellos tenían, ¿no? Este conocimiento, esta eh, anticipación de lo que era el camino de la salvación. Es más, en 2 Timoteo 3:15, Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, término en ese momento para el Antiguo Testamento, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, el Evangelio estaba anunciado en el Antiguo Testamento, es más, haciendo referencia a la promesa de que por medio del simiente de Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas, o las familias de la tierra serían bendecidas. Pablo dice en Gálatas 3:8, bueno, al hacer referencia a esto, le estaba anunciando de antemano el Evangelio a Abraham, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante tener este punto en claro, ¿no? Que el único Salvador siempre ha sido, será y es y será Cristo Jesús, ¿no? Y que somos salvos por la gracia mediante la fe en Él. No hay otra manera que podemos ser salvos. Y el punto que recién vimos, el tema de la comunicación de atributos, ahí es donde los formadores de Westminster siguieron a Calvino, ¿no? Ahí. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Alguna cuestión, pregunta? ¿Todo bien? Bien. Bueno, seguimos entonces con la cristología del catecismo de Heidelberg, una exposición simple, muy distinto a la naturaleza de la obra de Westminster, tanto en la confesión como ah, los catecismos, que son un poco más frías, un poco más técnicas, un poco más definiciones muy claras.
y esto fue necesario en el caso de Westminster porque ahí se estaba decidiendo cuál iba a ser la fe de Inglaterra, ¿no? Para todas las iglesias. Entonces, no había solamente presbiterianos en Westminster, más había muy pocos presbiterianos en Westminster, 6 en total de Escocia. Había anglicanos, había representantes del anglicano, había un católico, pero también había congregacionalistas, los bautistas, ¿no? Todos estaban presentes en Westminster, todos de alguna manera tenían representación, ¿no? Pero bueno, y por eso las definiciones de Westminster son quizás un poco más frías, ¿no? No tan devocionales como es la naturaleza de este catecismo que es Heidelberg, que fue escrito precisamente para la fe, instruir a jóvenes en la fe. Entonces, Heidelberg fue escrito de otra manera, ¿no? Y en las primeras preguntas de catecismo tenemos acá, por ejemplo, las preguntas 12 al 19, y es interesante en todas estas preguntas cómo el catecismo lleva paso por paso a cómo, por qué, empezando con Dios, ¿no? Eh, em, cómo hay, por qué no hay alguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios, ¿no? Y está muy bueno, es muy didáctico en el sentido que empieza con la centralidad de Dios, ¿no? Dios está en el centro, todo gira en torno a Dios. Por eso decimos que la teología reformada es una teología teocéntrica, ¿no? Centrado en Dios. Y a partir de ahí, Sproul lo llama la doctrina más importante de la fe reformada, es la doctrina de Dios, porque desde todo, de ahí es donde surge todo lo que después nosotros entendemos y enseñamos como bíblico, enseñanza bíblica, doctrina sana, ¿no? Entonces, empezando desde el 12, la necesidad de que eh, eh, un Dios justo merece también ser su justicia satisfecho, ¿no? Y entonces seguimos con la 13 donde pregunta, ¿pero podemos satisfacerlo por nosotros mismos? Y no, no podemos porque el pecado es una deuda que la humanidad tiene con Dios y no puede saldarlo, ¿no? Y después el 14 pregunta, hallar ese alguno, ¿podría hallar ese alguien que tiene simple criatura pagase por nosotros? No, ¿no? Porque Dios no quiere castigar a otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable, ¿no? Y sigue nomás en esta forma didáctica, después sigue, bueno, entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Y ahí empieza a esclarecer uno que es verdaderamente hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que es verdaderamente Dios, ¿no? Entonces ahí va llevando a través de esta manera didáctica de los catecismos, que pregunta y respuesta, em, eh, y hasta llegar a entender que las personas entienden que el único mediador posible es Dios, ¿no? Donde termina acá en el 18 respondiendo a la pregunta, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho Dios, sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención, ¿no? La énfasis también muchas veces lo perdemos en que Cristo hizo satisfacción por la ira y las demandas, las justas demandas, ¿no? De su justicia por nuestro pecado, ¿no? Y por eso es muy importante tener presente cuando preguntamos ¿para quién murió Cristo? Bueno, nosotros obviamente respondemos para nosotros, pero también murió para Dios, para hacer propiciación hacia Dios o apaciguar la ira de Dios sobre nuestros pecados y hacer justicia a Dios y también expiar o cubrir nuestros pecados por su único sacrificio que era aceptable a Dios por nuestros pecados, ¿no? Entonces, bueno, es muy bueno, muy didáctico la manera en que Heidelberg para los jóvenes y también para nuestros jóvenes también define, ¿no? En la cristología la razón por cual debía
el Hijo de Dios encarnarse y ser el único sacrificio expiatorio posible para salvarnos. ¿Ok? Em, ¿Algunos usan en sus iglesias este catecismo o solamente el catecismo de Westminster mayor y menor? ¿Alguien lo usa el de Heidelberg? Sí, bueno, yo lo estaba usando en escuela Ah, ok. dominical. Ah, muy Eh, bien. Primo de Heidelberg, que es de Gaspar Ursino, y este, esa dinámica de las preguntas y respuestas es muy efectivo, digamos, es un método muy bueno Mm, que nos introduce muy bien a la cristología. ujú, Eh, a mí me llama la atención porque todos estos catecismos, tanto de la confesión belga y estos, todos son cristocéntricos y se enfocan en la soteriología, digamos, en la obra de Jesús, ujú, la soteriología, cómo Él salva. Pero ujú, hoy el Cristo que se habla en muchas iglesias, no es el Cristo que salva, es el Cristo de buenos, buenas moral, de ujú. ejemplo, pero no es un Cristo soteriológico como están en todas estas credos y confesiones, que eso es lo que preocupa hoy en día. La iglesia se ha llenado de eso, de ese Cristo que también dice Meichin hace 90 años, difiere mucho del Cristo de la Biblia. Sí, tenés razón, es un muy buen comentario y por eso necesitamos rescatar estos documentos de la Reforma en ese sentido. Bueno, por esto fue la razón de la Reforma, luchar en base a la enseñanza bíblica por el Evangelio, rescatar el único verdadero Evangelio que existe que nos puede salvar y reconciliar con Dios, ¿no? Sí, sin duda la soteriología es la fuerte de la teología reformada. También, no sé si alguno ha usado el nuevo catecismo de Nueva York, escrito por Keller y Carson. Ese es un poco más modernizado, por decirlo, pero trata mucho de estos temas también, justificación. eh, Quizás también vale la pena. Es más corto también, creo que son, no, son unas 50 preguntas. Pero bueno, esta idea de escribir catecismos, ¿no? Estas preguntas y respuestas es una manera muy didáctica de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Como em, para educar a nuestros jóvenes, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir eh, adelante. Am, bueno, creo que no sé si esto sería un buen momento para tomar un pequeño descanso, ¿sí? Y después le vamos a dar duro y parejo hasta del siglo XIX hasta el día de hoy, ¿no? Así que tomemos un pequeño descanso para después darle con todo, ¿sí? ¿Ok? Así que nos tomamos unos 5 minutos y volvemos, ¿sí? Gracias. Bueno, muy bien, volvemos. Y seguimos con nuestra segunda parte, donde vamos a ver em, las consecuencias de la filosofía y cómo una filosofía que se fue cada vez más quitando a Dios de su lugar, de su pensamiento, empezó naturalmente a provocar cambios teológicos, por decirlo de una manera, por lo menos en ciertos sectores de la iglesia. Entonces, es importante ver cómo la filosofía em, tuvo
consecuencias, ¿no? La influencia y las corrientes culturales de la época tuvieron sobre la cristología, ¿no? Em, para empezar, en el siglo XIX, ya con muchos de los países europeos como Gran Bretaña, Francia, Portugal, otros, España, eh, eh, que empezaron a ir en búsqueda de expandir sus territorios, su influencia, más negocios, se empezaron a encontrar a medida que fueron eh, eh, investigando, ¿no? Las culturas, los países de otros lugares tan lejos como en el Lejano Oriente, África, que había otras religiones. Y entonces, bueno, empezó a ver un poco este rechazo, especialmente de los deístas que habían rechazado la identidad divina de Jesús, ¿no? Um, el Islam ya no tiene a Jesús en su religión, en sus escritos, pero lo tiene como profeta, simplemente un profeta menor que Mahoma. Pero bueno, tampoco eh, niegan, ellos también niegan la muerte expiatoria y resurrección de Jesús, que para nosotros es absolutamente esencial para nuestra doctrina, nuestra soteriología, ¿no? Entonces empezaron a quitar de la cristología ortodoxa, ¿no? Todo lo referente a la divinidad de Jesús, ¿no? Y percibir a Jesús como un hombre, ¿no? Un hombre que era lo más cercano a Dios o adoptado por Dios o elegido de antemano, pero lo desvistan de su divinidad, ¿no? Entonces, era el mejor hombre que seguía cerca de Dios, ¿no? Y todas estas tendencias empezaron a tener mucha boga, ¿no? Estar muy considerados, ¿no? Que Jesús era el maestro moral, espiritual sobresaliente, pero no era la encarnación de Dios, ¿sí? Con todo esto tenemos que también, bueno, atribuir mucho de este desarrollo teológico a lo que después fue conocido más adelante como la teología liberal, cuyo padre, podemos decir, es Friedrich Schleiermacher, ¿no? Em, pero bueno, el alumbramiento también que había terminado fines del siglo XVIII empezó a darle mucho más cabida a la razón humana y por eso esta manera de cuestionar, ¿no? La relevancia de todo lo que era lo sobrenatural, ¿no? Y todo lo y muchas cosas que estaban entonces revelados en las escrituras, ¿no? La Revolución Francesa también reflejó un nuevo sentir de libertad, ¿no? Y confianza en uno mismo, y esto también, entonces por eso había una tendencia de ver el cristianismo como algo irracional, primitivo, que ahora el hombre realmente estaba entrando a crecer, ¿no? Que iba a ser, como muchos creyeron al final del siglo XIX, el superhombre que se iba a liberar totalmente de toda la esclavitud, de lo religioso, etcétera, ¿no? Am, entonces empezó en el pensamiento filosófico esta idea de que lo racional, ¿no? Podía dar las respuestas que anteriormente no se explicaban en términos religiosos o bíblicos, ¿no? Entonces Rousseau, por ejemplo, en su contrato social, tuvo mucha influencia en este sentido. Kant, Emmanuel Kant rechazó la metafísica, o sea, el hecho de que existía la posibilidad de conocer lo sobrenatural, ¿no? Y que hacía entonces énfasis en la razón, en el poder de la razón, que podía explicar muchas cosas, ¿no? Pero a su vez Kant le dio lugar a a lo religioso, en el sentido que, bueno, nosotros tenemos
el don innegable de postular a Dios, a la libertad y la inmortalidad para justificar el deber, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que nosotros podemos llegar a Dios es por nuestros moralidad, ¿no? Por crecer en ser personas éticas, ¿no? Entonces, de esta manera, vemos como la figura de Jesús se fue convirtiendo en nada más que un maestro moral supremo, pero que no de ninguna manera podía decir que era Dios, ¿no? Y esto es la idea que se empezó a tocar, empezó a insertarse en el mundo académico, en la teología, ¿no? Y aquí es donde venimos a Schleiermacher, que es muy interesante la experiencia de Schleiermacher. Él eh, decía que bueno, lo importante era amar a Jesús, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Entonces, él, de alguna manera, su modalidad, su manera de trabajar, esto era para rechazar lo que sería la ortodoxia muerta, ¿no? Del que él venía el cristianismo, pero a su vez, y el racionalismo ateo, que aquellos que tenían un desdén cultivado por la religión, ¿no? Entonces, influido por el movimiento romántico, él señaló el sentido de afinidad por lo infinito. Entonces, ¿por qué lado lo llevó Schleiermacher? Y era por lo subjetivo, ¿no? Lo que nosotros sentimos, ¿no? Acerca de Dios. Entonces, Jesús fue reinterpretado como el hombre extremadamente consciente de Dios. Y bueno, esto lo pasó a sus seguidores y de esta manera nos reconectamos con Dios, ¿no? Pero la cristología de Schleiermacher se enfoca en el sujeto humano y las experiencias subjetivas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso en nuestra espiritualidad? Bueno, nos alejamos de la verdad objetiva que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Y empezamos a desarrollar una teología basada en Dios me dijo o yo siento esto o para mí es esto, ¿no? Y empezamos a relativizar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Y por eso todo el tema de la crítica bíblica se empieza a arraigar en la teología académica, ¿no? Y ahí, bueno, lo que caracteriza la teología liberal de ahí en adelante era quitar a la Biblia de todo lo sobrenatural, enseñar, como veo más adelante, por ejemplo, con Bultmann, que Jesús no resucitó de la muerte, sino que tenemos que desmitologizar la Biblia, ¿no? Quitarle todo lo que se dice que es hecho, es interpretarlo como realidades espirituales que debemos, por ejemplo, con respecto a la resurrección de Cristo, él dice, bueno, no, Cristo, las ideas de Cristo resucitaron y eso es lo que llevaron los apóstoles ahí en adelante, ¿no? Am, y entonces la pregunta, ¿no? En este punto, y que creo que tiene mucha relevancia por lo que pasa muchas veces en las iglesias hoy en día, incluso iglesias que se llaman evangélicas, es cuánto de nuestro entendimiento o lo que nosotros decimos entender de Dios realmente está basado sobre la verdad objetiva de Dios o simplemente un a mí me parece o yo siento Dios en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Son temas muy importantes, ¿no? Desafíos muy importantes que tenemos como pastores, como presbíteros gobernantes, como maestros de escuela bíblica, escuela dominical, poder dirigirnos y realmente volver a afirmar la centralidad de la palabra de Dios, que sin duda, debe debe convertirse en la verdad que experimentamos, ¿no? En nuestra vida a través de Cristo, pero que debe también llevarnos a ser como Cristo y vivir según su palabra, ¿no? Después de todo, lo que hace la palabra es quien escribió, quien es el editor
de de los 40 autores que escribió los 66 libros, es el que puso palabra de Dios, ¿no? El mensaje de Dios en boca y en la mente de todos los que escribieron los libros de la Biblia. Entonces, no, el Espíritu no se puede contradecir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante este desafío que empezó a plantarse a partir del surgimiento de lo que es conocido como la teología liberal a mediados del siglo XIX, ¿no? Ritzel, eh, kantiano, usó la moralidad para presentar a Jesús como el hombre moralmente perfecto. Es interesante como estas cosas en sí son buenas, ¿no? Es maravilloso que pueden ver a Jesús y darle todo el honor como una persona perfecto, el maestro absoluto, el mejor, pero por otra manera nos está llevando, nos están haciendo quedar corto, ¿no? En cómo entendemos el verdadero, la persona y la importancia de Jesucristo como el único mediador, porque era Dios, es Dios y hombre, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, el credo de Nicea, ¿no? Vino bajo ataque de Richard, rechazando que Cristo es divino, ¿no? Entonces, nuevamente, por eso dije, es como la historia nos enseña que la historia no nos ha enseñado nada, ¿no? Como repetimos los mismos errores de antes, ¿no? Antes eran personas que eran maestros de la iglesia, acá estamos hablando de filósofos, pero los mismos errores empiezan a resurgir, ¿no? En distintas épocas de la historia, ¿no? Entonces, Jesús opera como Dios para nosotros, revelando el grado más alto de perfección moral, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el sentido de conocer a Dios a través de Jesús o conocer a Cristo? ¿Es ser una buena persona o ser mejor persona? Bueno, sin duda, sí, lo somos, buenísimo. Pero eso nos sirve, ¿no? Entendiendo que lo que necesitamos es ser justificados a través de Cristo para con Dios y que en realidad el propósito de nuestra salvación es hacernos como Cristo, precisamente. Nada menos que eso, ¿no? Y bueno, si enseñamos o vamos por algo menor que eso, entonces estamos perdiendo de vista directamente el Evangelio y su poder, ¿no? Y razón de ser. Adolfo von Harnack es otra figura de la teología liberal en el siglo XIX. Él escribió un libro, ah, creo que lo escribió, que es el cristianismo, que es la cristiandad, lo escribió de alguna manera tratando de buscar puntos de conexión con otras religiones como los musulmanes, como el budismo, ¿no? Las religiones orientales, ¿no? Am, entonces, él dice que el cristianismo se resume en dos principios, ¿no? Que toda persona, la paternidad de Dios, que Dios es padre de toda persona, y por ende hay una hermandad entre toda la raza humana, ¿no? Ninguna de estos dos eh, eh, verdades, de estos dos temas, perdón, son verdad, ¿no? La única manera que una persona puede ser hijo de Dios es por medio de la obra de Cristo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Está bien? Entonces, bueno, como consecuencia, no hay tampoco una hermandad de toda la humanidad entre nosotros. Em, entonces, también y hubo con von Harnack un rechazo, ¿no? De la Trinidad como una fábula, y Harnack arguyó que los elementos sobrenaturales del Nuevo Testamento constituyen un mito primitivo. Y esto es lo que se viene en cada vez más en aumento a medida que ya vamos llegando al siglo XX, ¿no? Hay que entender también, contextualizar en ese momento, no existía lo que ahora tenemos como la apologética, ¿no? En las iglesias, porque en general había un sentido en que Dios existía y estaba encima de todos, ¿no? Pero bueno, desde, eh, desde después
de la teoría de Darwin, de la evolución, y también que hay un aspecto social al darwinismo, o sea, que el hombre iba a seguir creciendo, evolucionando a cada vez más, ¿no? Bueno, esto era lo que estaba en boga, ¿no? Y por eso la iglesia se encontró realmente sin recursos en ese momento para poder responder a estas nuevas teorías, por ejemplo, de la evolución y otros temas, ¿no? Críticas hacia el movimiento de la alta crítica sobre diciendo que la Biblia tenía errores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Es más, uno de nuestros teólogos que tenemos muy en gran estima, ¿no? Benjamin Warfield, quien era profesor de polémica, lo que sería ahora apologética, en Princeton a fines del siglo XIX, terminó creyendo en una evolución teísta, o sea, un proceso de evolución desarrollado o acompañado por Dios, ¿no? Hoy en día, la verdad que no tenemos nada que temer de teorías, por ejemplo, como la evolución, ni la ciencia, ¿no? Y hay muy buenos defensores, apologetas que tenemos hoy, ¿no? Para defendernos en todos estos debates, ¿no? Y pensar que incluso Christopher Dawkins, uno de los ateos, ¿no? Parte de este nuevo movimiento de este ateo más agresivo, ¿no? Contra el cristianismo, se llama un cristiano cultural, ¿no? Porque él dice, bueno, no creo en Dios, pero creo en los valores del cristianismo, ¿sí? Y bueno, simplemente un punto para ver cómo la historia se sigue repitiendo. La cristología de von Harnack se ve repetido en el Seminario de Jesús, ahí que surgió en el siglo XX, ¿no? Hegel estaba fundamentalmente en desacuerdo con la aseveración de Kant, ¿no? Eh, entonces, el dualismo debe ser rechazado, ¿no? Y en definitiva, la cristología es una manera simbólica de decir lo infinito tiene coherencia con lo finito, lo universal con lo particular en Jesús, ¿no? Entonces, de alguna manera, Hegel estaba tratando de simbolizar muchas de las enseñanzas cristianas como la Trinidad, darle otra explicación, por ejemplo, que el Espíritu emerge como para crear el mundo y por ende el Hijo es una forma simbólica para enseñar esta aparición, emanación, ¿no? Entonces, de acá surge una versión panteísta de la doctrina de la creación, y el panteísmo es el precursor de lo que hoy tenemos como la nueva era, ¿no? Que, bueno, todo es Dios, ¿no? Entonces, por ende, nosotros también somos Dios, ¿sí? Un hombre que realmente de alguna manera se asoma más a las enseñanzas ortodoxas cristianas es Soren Kierkegaard, ¿no? Y Kierkegaard surgió como una voz profética eh, que protestaba contra la síntesis hegeliana, y podía ser llamado el fundador del existencialismo cristiano, ¿no? Am, y su cristología fue bastante ortodoxa, ¿no? En comparación con sus sucesores. Para Kierkegaard, el Jesús histórico comprendido a través de un mero estudio de la historia no podía llevarlo a uno a la revelación. Y por eso él enfatizaba el salto de la fe, de entregar nuestra vida. Solo por este paso de fe podemos realmente conocer cómo la encarnación de Dios que salva nuestra vida del pecado, el resucitado. Entonces, ahí se asoma bastante más, aunque falta, está lo que sería nuestra posición ortodoxa, ¿no? Em, entonces, él veía este contraste entre el pecado y la gracia son las categorías claves para que la santidad del Dios y nuestra propia enfermedad, ¿no? Em,
esta manera de ver, pensar en términos de dos opuestos, bueno, es importante ver que de alguna manera él influenció bastante a Karl Barth en ese sentido, ¿no? Esta dialéctica, manera de pensar. Y bueno, por último tenemos a Albert Schweitzer, quien estaba en búsqueda la búsqueda liberal, por decirlo, del Jesús histórico. Terminó personificándolo como un señor moral, ¿no? Que era desolucionado, y ya que Dios no trajo el fin, porque él lo ve todo en términos escatológicos, ¿no? Eh, bueno, murió, ¿no? Antes, no trajo el fin de los tiempos antes de su muerte, ¿no? Em, lo que surgió al final del siglo XIX, y esto sí habíamos mencionado antes que íbamos a tratar, es el tema de la teoría del kenosis, ¿no? Esta idea basándose, si tienen sus Biblias ahí, en Filipenses 2 5 al 7, que habla, según estos teólogos, de cómo a raíz de la encarnación de Cristo, Él se despojó de su divinidad, ¿no? Entonces, esto es muy sutil, ¿no? Porque el Hijo de Dios de ninguna manera se despojó de su divinidad, porque era necesario que viniera como Dios y como hombre para cumplir su misión de morir en la cruz y ser nuestro redentor. Más bien, lo que ellos enseñaban es que al encarnarse dejó de ser Dios, y entonces durante su vida fue creciendo en sabiduría y finalmente recuperó su divinidad, ¿no? Pero nada de esto puede ser, es aceptable, ¿no? De un punto de vista bíblico, ¿no? Ellos querían defender la integridad de la humanidad de Jesús, ¿no? Y enfatizar el ejemplo de su humillación. Pero lo que decimos es que no vivió valiéndose de su posición como Dios, porque él se sometió bajo la voluntad de su Padre voluntariamente, pero bueno, siguió siendo Dios en el cielo, como después en su humanidad vivió en esta vida, ¿no? Cumpliendo su misión como profeta, sacerdote y ahora rey, ¿no? Entonces no se despojó de nada, más bien en la encarnación él agregó algo a su divinidad, que era su naturaleza humana, plenamente Dios, plenamente humano. Entonces llegamos al siglo XX. No debemos, es muy importante hacer teología y entender teología en el contexto histórico-social en cual estos teólogos trabajaron, ¿no? Y no podemos quizás imaginar la tremenda desilusión que se apoderó de la humanidad. Primero porque con las dos guerras mundiales, dos guerras devastadores, ¿no? En donde una cantidad impresionante de personas murieron y otros cantidad impresionante fueron eh, heridos, pero mal, bueno, muchas cosas más, ¿no? Nunca se pensó que esto iba a suceder. Es más, se veía la Primera Guerra Mundial como la guerra para terminar con todas las guerras. Eso fuera el lema, ¿no? Con cual se hizo. No podía haber algo peor que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y toda la teoría darwiniana de que el hombre se iba a convertir, el superhombre el siglo XX iba a ser el siglo donde el hombre se iba a iluminar perfectamente, ser el superhombre. Bueno, eso cayó al piso, pero a su vez también estas dos guerras mundiales tuvo un tremendo efecto sobre la fe de las personas en las iglesias. Es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Entonces, por eso se habla de la teología de la crisis, ¿no? Crisis significa juicio, ¿no? Em, entonces, Rudolf Bultmann, teólogo alemán, desarrolló una cristología
en función del salto de la fe, siguiendo un poco Kierkegaard, pero reduciendo a Cristo a un acto subjetivo de fe, no objetivo, no real, ¿no? Por eso, nuevamente tenemos en Volkmann alguien que despoja completamente lo bíblico, los evangelios, Jesús, de todo lo que es sobrenatural, ¿no? Y por eso él insistió que lo que se necesitaba hacer con el Nuevo Testamento es desmistificarlo, ¿no? Y esto representaba entonces en su totalidad eh, quitar lo sobrenatural, negar la resurrección corporal de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, él lo interpretó todo en manera eh, espiritualizando todo esto, ¿no? Y no valiéndose de que los registros que tenemos en el Evangelio se basan en hechos reales, ¿no? En medio de esta crisis surgió la figura después de Karl Barth, ¿sí? Karl Barth es conocido como el máximo representante de lo que se llama la neo-ortodoxia y muchos teólogos, incluso conservadores, lo aplauden, lo ven como el que defendió la ortodoxia de los ataques de la teología liberal. Muchos dicen que él destruyó las primicias de la teología liberal. Hay una historia que Barth estaba dando clase y que él tenía una representación, una maqueta de Schleiermacher, ¿no? Y en clase lo estaba hablando a Schleiermacher, que estaba criticando las bases de teología. Finalmente lo tira, lo agarra, lo tira al piso, él se dispara y se hace pedazos, ¿no? Y de alguna manera simbólicamente estaba diciendo, destruí la teología liberal. Parecía ser el campeón que iba a reivindicar la teología ortodoxa, ¿no? Pero, bueno, hay varios temas que con Karl Barth que de alguna manera no era aceptado en los seminarios liberales, pero tampoco era del gusto, ¿no? No era apreciado por los teólogos más conservadores, ¿no? Entonces, él empieza bueno, con su punto de vista sobre la palabra de Dios, ¿no? Ya ahí tenemos un problema con Barth, donde él decía que la palabra de Dios es un libro con muchos errores, pero que Dios lo convierte en la palabra de Dios cuando él te quiere hablar, ¿no? Entonces, em, él dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, y hay una diferencia y muy importante, ¿no? Pero también él eh, regresa a Nicea, a Calcedonia, para dar forma a una cristología del Hijo Divino que toma forma humana, ¿no? E incluso adopta una humanidad pecadora, aunque jamás actuó en pecado. Entonces, Cristo es sacerdote, rey y profeta, el Dios que se humilla, la elevación de la humanidad al plano de la realeza, y la palabra de vida se proclama en el mundo. La creación es elegida en Cristo. Acá tenemos también otro punto de vista sobre su doctrina de la elección, que dice que todos estamos elegidos en Cristo. Y entonces, por eso, uno no deja de pensar, aunque no lo dijo por sí mismo, como lo afirmó, pero que Part era de alguna manera universalista, ¿no? Entonces, es algunas veces difícil para seguirlo o tener confianza en su teología, ¿no? Pero, pero bueno, en el corazón, el proyecto de Barth se encontraba centrado en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, Dios ha decidido libremente acoger al hombre en su propia vida divina,
en un evento conocido como el evento Cristo, ¿no? El evento cristológico. Entonces, el problema acá es que Barth no era suficiente, no hacía suficiente énfasis en el pecado que separa al ser humano de Dios y por ende en la necesidad de responder con arrepentimiento, ¿no? Por eso su doctrina de elección, el pacto, también es monopactualista y su cristología tienden a enseñar esta idea universalista de la salvación, ¿no? Y ya estamos llegando al final de este resumen. Pero bueno, es importante ver que pasamos por una serie de un montón de teólogos, filósofos que han realmente enseñado muy distinto lo que nosotros sostenemos como reformados, ¿no? Moltmann también enfocándose en Jesús como el abandonado por Dios y identificándose como la miseria humana y aparente abandonado por Dios, pero él va de este grito desemparado de Cristo a la esperanza de la redención, ¿no? Por eso una de las obras más conocidas de Moltmann es la teología de la esperanza que él escribió, ¿no? Um, y bueno, también tenemos a Wolfgang Pannenberg, misma generación que Moltmann, escribió un libro Jesús, Dios y hombre, tomando conceptos hegelianos y también trabajando un poco sobre los principios de Barth, ¿no? Viendo la revelación como historia, siendo que toda la historia es revelación. Esto es un punto que también Barth hacía énfasis cuando decía que uno tiene que leer la Biblia, tener la Biblia en una mano y los periódicos en el otro, como diciendo, la Biblia, Dios nos habla a través de la Biblia, pero también sigue revelándose a través de la historia, lo que sucede en el mundo hoy, ¿no? Entonces, muchas cosas que difieren con nuestra postura sobre la revelación, sobre Cristo, sobre la necesidad de ser justificados en Él, ¿no? Y bueno, eh, Donald Bailey, otro teólogo, también que escribió un libro famoso, Dios estaba en Cristo, donde discute que la cristología clásica antigua era de docetista, o sea que era una apariencia, parecía, mostraba ser Dios, ¿no? Para Bailey la divinidad de Jesús nace de la gracia divina a lo que el Jesús humano está totalmente abierto. Una postura cercana a Schleiermacher. Y por último, bueno, tenemos el mito de Dios encarnado, unos teólogos anglicanos británicos que no, al final del siglo XX salieron, ¿no? Reafirmando muchas de estas enseñanzas de la teología liberal, quitándole a Cristo su divinidad, quitándole todo lo que era la sobrenaturalidad de Dios. Em, Simplemente para ir terminando esta sección, la teología de la liberación también presenta a Jesús como un libertador político, ¿no? Y bueno, claramente es algo que, que como habíamos dicho antes, Jesús no afirmó, mi reino no es de este mundo, él no vino para ser un líder político. Y si bien hay maneras en que el creyente, la iglesia puede participar en los espacios públicos, nuestra teología no es dictado por un pensamiento político, sino más bien nuestra política debe ser sometido a lo que es la palabra de Dios. También debemos mencionar el posmodernismo, todos los efectos del posmodernismo sobre la fe, ¿no? El rechazo de lo que es la realidad de los valores absolutos, ¿no? Relativizando, y esto también era una consecuencia después de la Segunda Guerra Mundial con tanto pesimismo. Bueno, surgió esta idea del posmodernismo, de relativismo. Entonces, lo importante es algo que nuestros valores, nuestra fe es algo más subjetivo, ¿no?
Y esto es lo que de alguna manera ha impactado en las iglesias, en hacer que el compromiso de muchos creyentes sea mucho más licuado, ¿no? Y por eso muchas veces las cosas, los problemas con los cuales estamos luchando en nuestras iglesias hoy en día es una falta de personas que estudian la palabra como verdad objetiva, creyendo que es palabra de Dios, buscando que Dios les hable, que Dios los transforme mediante la palabra y espíritu, ¿no? Escuché una estadística hace unos años atrás que decía que en Latinoamérica 700 supuestos creyentes dejan de leer la Biblia por día, ¿no? Por día. Entonces, por eso es importante contextualizar lo que estamos haciendo, cómo estamos tratando de trabajar con todas estas eh, maneras filosóficas, culturales, en cuales estamos expuestos, ¿no? Y por eso en la necesidad de afirmarnos directamente en la fe una vez entregado a nosotros, ¿no? Como dice Judas, ¿no? Y bueno, como consecuencia de la posmodernidad surgió la palabra en el 2016 en el diccionario Oxford de Inglaterra, la palabra posverdad, ¿no? Que ya como consecuencia del relativismo ahora no se puede conocer la verdad, ¿no? Entonces, a ver si alguien puede leer por lo menos la primera párrafo, después alguien más. Seguir un poco, por favor. Esto es un resumen de lo que podemos rescatar de toda esta búsqueda, ¿no? Bosquejo del Cristología. Lo leo, profe. Por favor. Dice, la valoración cristiana de Jesús debe satisfacer varios requisitos teológicos en obediencia a las Escrituras. Un factor muy omitido es el de la alabanza. Si reducimos a Jesús a ser un hombre bueno e inspirado, ¿cómo afecta esto la alabanza cristiana de Dios el Hijo? ¿No nos lleva esto a un deísmo o un o Binitarianismo. binitarianismo? Gracias. Esto está estrechamente vinculado al factor salvación. ¿Cómo nos salva a nosotros la muerte de un hombre joven e inocente? ¿No parecería esta muerte un apaciguamiento azteca de los dioses más que una obra del triuno Padre, Hijo y Espíritu? Del mismo modo, la cristología a menudo se olvida de la doctrina de la creación. La vida, muerte y resurrección de Jesús constituye una restauración de la creación que aún no ha finalizado. Necesitamos a Jesucristo escatológicamente como juez y salvador, proveedor de esperanza, conquistador del mal y significado de la creación. Nuestra cristología debe asirse de estos hechos teológicos básicos. Hasta ahí, ¿verdad? Si alguien más puede seguir, por favor. Si gusta, yo Yo. puedo leerlo. Por favor, Jonathan, sí. A menudo nuestras mejores críticas muestran que estas cristologías son insuficientes, aunque buscan responder preguntas útiles. La humanidad y la divinidad son compatibles en Jesucristo y no necesariamente deben ser alternativas. La palabra creadora nos hizo a su propia imagen y por ello puede convertirse en esa imagen. Bien, gracias, chicos, por leer esto. Bueno, hay varios temas acá que es importante que debemos tomar nota, ¿no? Empezando con la doctrina de la salvación no queda expuesto si estamos empezando a negociar la divinidad, la humanidad de Cristo, eh, su vida sin pecado, no su resurrección. Son todos temas fundamentales en nuestra doctrina de la redención, ¿no? Y en particular sobre los estados de Cristo, su humillación, su exaltación, pero también, como dice acá, la cristología a menudo se olvida de la doctrina de la creación, la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué mencionamos el tema de la creación? Bueno, porque
como dice en Efesios 1, 9 y 10, que todas las cosas fueron creados, o todas las cosas, todos los propósitos de Dios. Bueno, vamos a leerlo eh, más precisamente, pero es importante entender que la obra de Cristo también incluye eh, los propósitos de Dios para redimir también todo lo que es en el cielo y en la tierra, ¿sí? Entonces, Efesios 1, 9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en todas las cosas, tanto del cielo como las de la tierra. Entonces, esto es algo que también refuerza Colosenses 1, ¿no? 16. Entonces, todos los propósitos de Dios, incluyendo el propósito de redimir la creación, se cumple en Cristo. Él es el que sostiene todas las cosas por su palabra, ¿no? Y entonces, algunas reflexiones, y quizás pueden participar de esto, y vamos a ir así terminando esta clase por armarlo, nuestra respuesta a lo que hemos visto esta noche, ¿no? Porque la gran pregunta, el gran desafío es, ¿cuál es el Cristo o quién es el Cristo que estamos predicando o enseñando en nuestras iglesias y con qué fin, ¿no? Am, por eso, en primer lugar, rescatar la importancia de los credos que hemos visto en Nicea Calcedonia, y cómo defendieron la doctrina bíblica de Cristo y entender lo que yo no sé cuán consciente podemos estar de cuánto de nuestras personas, o no todas, pero algunas personas pueden llegar a pensar en términos de cómo enseña las cosas la teología liberal, por ejemplo, ¿no? Eh, Muchos dirían, bueno, si parte de la Biblia son mitos, son leyenda, ¿no? Eh, Barth, por ejemplo, tomaba que los primeros capítulos de Génesis no eran literales, y entonces eran leyenda, ¿no? Era saga. Y eso para nosotros es un punto crítico, porque creemos, como enseña Pablo en Romanos 5 y 1 Corintios 15, que ahí hace comparación entre dos personas históricas, ¿no? Adán y Cristo. Y de eso entendimiento depende un conocimiento más adecuado de nuestra salvación, de por qué se tuvo que encarnar el Hijo de Dios, por qué tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz, por qué somos justificados por la obediencia de Cristo, como dice Pablo en Romanos 5:19. Entonces, eh, algunas veces queda muy suelto en la mente de nuestra gente, como, bueno, no es importante esto, lo otro, si es mito, si es histórico, ¿no? Y también hay muchas personas, estoy convencida, por la falta de lo que recién mencioné, la falta de información bíblica o el hecho que no leen la Biblia, de quizás pensar que, bueno, Cristo era un ser creado que Dios adoptó. Eh, por eso lo que estamos viendo acá tiene un valor práctico, no tiene, debemos tener una urgencia para trasladar lo que estamos estudiando en esta materia a nuestras congregaciones, ¿no? Y asegurarnos de que realmente están eh, eh, basados en la verdadera fe, ¿no? Y por eso necesitamos, con todos los batacazos que ha recibido la cristología, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, recuperar la necesidad de una fe cristocéntrico, ¿no? Entendiendo la realidad, la importancia de Cristo como mediador, ¿no? Que no solamente es mediador en la salvación, es mediador en la creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Él. Y al entender eso, entendemos por qué debemos nutrir nuestra relación con Cristo diariamente para que nosotros podamos responder al desafío de vivir nuestra fe precisamente en todas las áreas de la vida, entendiendo que la salvación tiene este propósito de que nosotros seremos hechos semejantes, ¿no? Al hombre celestial, ¿no? 1 Corintios 15, 49. Debemos tener presente que nuestra redención tiene como fin ser semejante a Él, el Cristo cósmico que redime no solamente a las personas, sino a su creación,
Y Hebreos 2 5 a 9 es interesante, hablando, ahí tenemos una muy cristología interesante del autor de Hebreos, enfatizando que en definitiva Cristo, quien eh, experimentó la muerte por nosotros para salvarnos, no solamente nos redime a la persona en su totalidad. Por eso en Hebreos 2, de 5 a 9, el autor cita el Salmo 8, que habla acerca de la dignidad, la honradez con cual fue creado el hombre, y infiriendo entonces que Cristo redime a la persona en su totalidad. Y por ende, Cristo hace todas las cosas nuevas, ¿no? La renovación total de nosotros, nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, somos nueva creación en Cristo, lo viejo ha pasado, ha venido lo nuevo, y también estas afirmaciones de Isaías 43, 19 y Apocalipsis 22, 5, que Cristo hace todas las cosas nuevas. Y esto es un mensaje sumamente esperanzador, esperanzador para nosotros, eh, una aplicación pastoral muy importante, ¿no? Con personas que han fracasado en la vida, que necesitan un nuevo comienzo. Bueno, Cristo hace todas las cosas nuevas, no solamente nos redime, sino que nos restaura la imagen de Dios en nosotros, nos restaura nuestra posición como hijos de Dios, para ser hijos de Dios y para servir al gran Rey, ¿no? Y realmente vivir con este gran propósito en la vida de glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre, ¿no? Por eso es muy importante recordar siempre esta idea, tenerlo fijo en en nuestra mente, que Cristo como mediador es el Dios hombre, ¿no? Por eso esto es la base sobre la cual debería girar nuestras enseñanzas en las iglesias, ¿no? Por un lado, nos sirve hablar de un Cristo que es todo milagros, que es todo espiritualizado, y que donde nosotros no hablamos tampoco de la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Algunas personas siento como tienen miedo de decir que Cristo fue una persona igual que nosotros, como bueno, es una debilidad, ¿no? Y que Cristo es todo poder, es todo magia, es todo milagros, etcétera. No, es importante, es importantísimo la humanidad de Jesús, porque ahí es donde nuestro Dios realmente nos comprende y realmente nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, por otra parte, debemos cuidar de desmistificar y domesticar a Cristo, al ser simplemente alguien que es simplemente un buen consejero, alguien que nos da un buen consejo para la vida, ¿no? Pero, y no le damos importancia a su divinidad, a su poder transformador en nosotros, y olvidar que Él también es Dios con todos los atributos de ser Dios. Entonces tenemos realmente una tarea muy importante, pero una tarea que si nos dedicamos a predicar y enseñar a este Cristo muerto, resucitado y glorificado, reinando ahora en la diestra de Dios, creo que esto va a ser de mucha bendición para la fe de nuestras personas que queremos ayudar y formar, para que ellos también sean seguidores, verdaderos discípulos de Cristo. Bueno, comentarios, preguntas. Un comentario, Sí, doctor. sí. Todos esos pensadores, que la mayoría son alemanes, bueno, Barr era suizo y Mm, hicieron mucho lo que es la teología del siglo XX. mm. Ahí podríamos meter también al filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que dice que escribió Nietzsche. Dios. Yeah. Sí, Dios ha Nietzsche, muerto, sí, sí. Eh, sí. porque a lo que yo veo, digamos, de todos sus pensadores, el que más ha influenciado las iglesias pentecostales es Schmeichel, con el asunto de Mm, sentir, Jehová me mm, dijo, y lo siento, y todo eso, y sí. van por el lado de lo emocional y lo sentimental y lo subjetivo. Ujú,
las iglesias pentecostales están llenas de eso, pero muchas iglesias de corte conservador han caído también ya en eso, han sido influenciados por ese Sí, sosodicho filósofo pero el punto es que nosotros tenemos que tener una actitud apologética, porque eso sí es cierto, ya tiene 200 años, pero está vivo en nuestras iglesias. Y, no, y, y, y nosotros tenemos que tener una cristología muy ortodoxa para entender que esas corrientes no le hacen beneficio a la iglesia misma. Eh, Muchos de esos pensadores, lo vimos, yo lo vi en el curso pasado, muchos de esos pensadores influenciaron en el movimiento del tercer Reich en Alemania, mm, que es su semitismo que había contra los judíos. Y la iglesia luterana fue ajena a eso, todos los problemas que trajo eso. Eh, Hoy vivimos tiempos donde no estamos muy alejados de ir viendo cómo el mundo influye en la iglesia y cuando es la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, solo ujú. por medio de Cristo, porque ese es el motivo y el objeto de nuestra adoración y de nuestra fe. Si se combate, si se niega los liberales que hacen esto de Jesús, personificar a un Jesús diferente, realmente el cristianismo pierde su esencia, es lo que yo creo. Sí, sí, es muy bueno tu resumen y por eso insistí en la última parte de la clase hoy, cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado eh, de, de querer ser lindos teólogos con una teología precisa, perfecta, y olvidarnos que esto tenemos una gran responsabilidad de llevarlo, ¿no? A las iglesias donde servimos a la gente que yo me imagino que hoy en día quizás fueron muy distintos 50, 60 años atrás, pero la iglesia en términos en general en todo el mundo es cada vez más analfabético, ¿no? No, muchos no saben directamente qué es lo que enseña la Biblia con respecto a muchas cosas que hemos hablado hoy y sinceramente no sé si les mueve mucho. Entonces, tenemos una tarea tremenda. Yo enseño en muchos países acá en Latinoamérica y especialmente con entre pentecostales, ¿no? Y las cosas que escucho ahí, bueno, me hacen, no sé si llorar o reírme, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy, muy triste al escuchar de líderes de denominaciones pentecostales decir que la palabra mata, ¿no? No, no hay lugar para la palabra de Dios. Es más, uno puede ser amonestado por enseñar la palabra y darle centralidad en la palabra de Dios, ¿no? Entonces vivimos momentos muy difíciles. Nosotros podemos criticar la Iglesia Católica como era en la Reforma, como es hoy, pero la verdad, nosotros en el mundo evangélico, dependiendo de cómo lo define evangélico, no estamos muy lejos de estar viviendo en épocas de una oscuridad espiritual nosotros, ¿no? Eh, Hay muchas iglesias donde lamentablemente, hay pastores que no quieren que su gente estudie la palabra de Dios y conozcan más de Dios. Es la única manera que pueden dominarlos en su ignorancia, ¿no? Entonces, verdaderamente tenemos una lucha espiritual dentro de la iglesia, ¿no? No es chiste, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad de ver las implicancias, entender lo que estamos viviendo. La semana que viene vamos a hablar de la divinidad, la humanidad de Jesús, ¿no? Y por eso vayan leyendo el libro de Machen, por favor, ¿ok? Esta semana. Y bueno, tenemos una tarea muy importante, porque si no tenemos nuestra cristología bien
ortodoxa como la enseñamos acá en nuestros seminarios reformados, estamos negociando el Evangelio, nada menos que el Evangelio que nosotros queremos llevar a la gente, ¿sí? Entonces, la tarea de ustedes en sus iglesias, en los ámbitos donde están, es muy importante. Nunca subestimen la importancia de la misión que ustedes tienen ahora en adelante, ¿sí? Okay, es algo por lo cual debemos orar, ¿no? Que realmente la verdad de Dios, la verdad de su palabra, llegue a los corazones, no solo de la gente que está fuera de la iglesia, pero especialmente los que están dentro de la iglesia, ¿sí? Gerson, sí. Profe, una pregunta, ¿cuál es el libro que dijo que tenemos que estar leyendo? El de Machen, el que tienen como libro de texto, Gresham Machen. A ver, ¿no? El- la persona, acá está, disculpen. La persona de Jesús, Ok, listo, sí. sí, ok, Ese ya lo había leído yo. Sí, bien. sí. No hay ninguna tarea que presentarte la otra semana de ese libro. No, 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 simplemente téngalo leído, ¿sí? Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo o quiere hacer un comentario? ¿Necesita aclaración sobre un tema? ¿No? ¿Todo bien? Profe, Sí, Juan Carlos, ¿no? sí. No, no, yo lo que veo es la necesidad de la iglesia de estar siempre alerta ante tantas herejías y pensamientos No. y no dejar también de lado lo que, por ejemplo, los credos y confesiones que se crearon y se originaron en un momento en la época en respuesta a esas herejías, porque esas herejías Mm. vuelven o son como cíclicas. Entonces Sí, la iglesia no puede estar dormida. claro. Pero también hay algo más básico que los credos, más fundamental, y es la palabra de Dios, Así, ¿sí? claro, fundamental. eh, Porque el Espíritu trabaja a través de la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Porque los credos son maravillosos porque nos dan unas definiciones increíbles, precisos, excelentes, claros, y damos gracias a Dios por ello, como la Confesión de Westminster y otros escritos más. Pero eh, necesitamos entrenar y hacer hincapié que nuestra gente vuelve a las Escrituras. Ujú. Si no vuelven a las Escrituras, nuestra tarea es titánico, sinceramente. Entonces, bueno, Pero, eh, perdón, y lo otro era que, perdón, y sí, lo otro es que si nosotros podemos tener este acceso a estas filminas que usted tiene, perdón, no te entendí, perdón. que si podemos tener acceso a estas diapositivas de esas clases que usted nos ha dado, Sí, sí, déjame corregirlos las porque diapositivas probablemente que, tenga las un... presentaciones, Bueno, está bien. Los voy mandando um, los voy posteando ahí en el grupo, ¿sí? Ok. Bien. Em, bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo, decir algo? Necesita esclarecer. Un tema sobre los trabajos. Si alguien no hace a tiempo para una fecha, la única cosa que necesitan hacer es escribirme, mira, necesito 2 días más, 3 días más y yo no tengo problema. Yo entiendo que todos estamos trabajando, tenemos familias, tenemos otras responsabilidades y que ponemos realmente fechas para decir, bueno, que sea esta fecha, pero si se pasan una semana o unos días, entiendo, no voy a estar siendo eh, eh, bajándoles la hacha, ¿viste? Porque no pudieron. Simplemente avísenme, bueno, necesito 2 días más, 3 días más y ya está, ¿ok? Simplemente así. Eh, Otro tema con respecto a los resúmenes, yo aprecio que lo están tomando. Me están mandando trabajos de 10 hojas. Lo que yo quiero más que otra cosa cuando les pido resúmenes es su entendimiento de lo que han leído.
no necesito un resumen de lo que dice el libro, porque yo lo puedo leer, ¿no? Ok. Lo que yo necesito ver es que lo que ustedes están entendiendo de ese resumen, cómo les está impactando a nosotros. Disculpen, ¿no? Pero bueno, yo fui educado, como sabrán por mi nombre, fui educado en Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña nos enseñaban este principio. Contesten la pregunta, solamente la pregunta, y nada más ni nada menos que la pregunta, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer una excursión sobre otro tema, traten de pensar siempre, esto es relevante, está contestando la pregunta, estoy mostrando al profesor que entendí la lectura, ¿no? Tratan de hacer esa pregunta para mantenerse encarrilado, ¿no? Porque sean 3 hojas o 10 hojas, lo que yo quiero saber es qué es lo que están entendiendo de los resúmenes, ¿no? Y obviamente tener evidencia que están leyendo, ¿sí? Eso es la importancia de los resúmenes para mí, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Bien? Bien, bueno, excelente. Ok. Yo no necesito exposiciones enormes, yo sé que ustedes son muy educados y bueno, la verdad que es un honor poder estar acá enseñando entre ustedes, pero bueno, simplemente ese es el criterio con el cual yo me quiero manejar, ¿no? Con estos trabajos, ¿sí? Porque esto es para ustedes, no es para mí. Yo necesito saber que ustedes están sacando provecho de las tareas, de las clases, ¿no? ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿quién nos puede despedir con oración, en oración, por favor? Um, ¿Alguien quiere orar? Yo puedo orar, profesor. Dale, dale, dale. Señor, gracias por permitirnos compartir esta noche, Señor. Gracias por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos, Señor, por poner en nuestros corazones, Señor, el deseo de aprender más de ti. Gracias por nuestro hermano, Señor, el profesor Douglas, Señor, que le das la fuerza, Señor, le das la disposición de seguir trabajando para tu obra, Señor, y podernos enseñar a nosotros también, Señor, de lo que tú le has dado. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la muerte de Cristo en la cruz, Señor. Y te damos honor y gloria a ti, Señor, porque no merecemos siquiera estar pudiendo compartir esto con libertad. No merecemos siquiera, Señor, poder gozarnos en medio de lo que tú has decidido hacer para nosotros. Pero por tu misericordia estamos aquí y estamos agradecidos, Señor, por eso y te pedimos, por favor, que nos sigas dando la disposición y la fortaleza, Señor, el tiempo para poder seguir aprendiendo más y más, Señor, para que tu reino sea expandido y tu nombre glorificado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por su tiempo, paciencia. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces, si Dios quiere, el miércoles que viene. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Buenas Buenas noches.